Hola maestra, buenas tardes o buenos días dependiendo del horario en que me esté viendo. Mi nombre es Lagunas Mendoza Jesús Javier, soy del grupo Primero A y yo les voy a hablar del tema. La entrevista es una conversación que se realiza entre dos o más personas en la cual se busca obtener información a través del uso de preguntas. Es decir, que desde un momento en el que nosotros, por ejemplo, no sé, imaginemos que nos atrae una persona. Entonces, tenemos que indagar acerca de qué es lo que le gusta a esa persona, qué es lo que hace, cuáles son sus hobbies. Le tenemos que hablar, ¿no? Entonces es cuando planteamos un diálogo con esta persona y le decimos qué color te gusta, cuál es tu comida favorita. Entonces desde aquí ya estamos usando pues ahora sí que una variante de lo que es la entrevista. La entrevista, por su parte, tiene diferentes elementos. Dentro de sus elementos está el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, las preguntas, el contexto y el medio. El entrevistador es quien se va a encargar de realizar las preguntas. Es la persona que va a formularlas, quien va a determinar el tema para poder, este, ahora sí que cuestionar al entrevistado. Además, el entrevistador debe de ser una persona que debe generar confianza entre el entrevistado y él como persona que es el entrevistador, para que el entrevistado se sienta cómodo y pueda responder de manera fluida. Ahora, el entrevistado, por su parte, es quien va a contestar esas preguntas, es la persona que domina el tema y debe de contestar de una manera clara para que el entrevistador pueda, pues ahora sí que utilizar esa información. Después tenemos el mensaje. El mensaje, ¿qué es lo que yo quiero? Ahora sí que saber qué es lo que yo quiero, darle a entender al entrevistado que necesito saber yo. Las preguntas, y esto pues a través de las preguntas, que yo pues previamente, ahorita les voy a hablar del proceso, que yo voy a delimitar. Ahora, el contexto, en qué lugar estoy, qué tipo eh, de cuestionario estoy realizando, si esta persona, esta persona, el entrevistado, de dónde viene, factores sociales y el medio. El medio es cómo yo voy a hacer esta entrevista, cómo la voy a llevar a cabo. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo la realizo a través de la televisión, de la radio, ¿ok? Porque se tienen que realizar a lo mejor diferentes tipos de herramientas, ¿ok? Ahora, una entrevista lleva un proceso. Para poder realizar una entrevista se debe de seguir un proceso. Y este proceso empieza con la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Si yo quiero hablar de la contaminación, por ejemplo, tengo que investigar acerca de ella. Después voy a definir un objetivo. Mi objetivo es saber si en México la contaminación ha afectado a los, a los animales silvestres en cierta zona, ¿ok? Entonces, ya una vez que yo tengo mi objetivo, que es saber si la contaminación ha afectado a animales de cierta zona, entonces ya ahora yo lo que tengo que hacer es preparar mis temas, ¿ok? Entonces, esto lo voy a hacer a través de observar. ¿Qué voy a observar? Pues qué es lo que yo quiero saber y cómo lo puedo obtener. Entonces, si yo voy a investigar eh, si la contaminación ha afectado a los animales silvestres, yo tengo que ir a buscar un lugar donde estos animales, pues obviamente, se encuentren y preguntarle a las personas que a lo mejor se encargan de preservar ese lugar si han notado cambios y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya, ya, ya que yo tengo delimitado mi tema y tengo mis objetivos, observé, tengo que hacer mi lista de preguntas, que específicamente es lo que yo necesito saber para poder contestar este, el objetivo que me propuse.
Y por último, vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de lo que recabamos de información y vamos a observar si nuestro objetivo es si nuestro objetivo pues se cumple. Ahora, la entrevista pues tiene diferentes variantes. Por ejemplo, está la entrevista laboral, que es aquella que normalmente cuando vamos a pedir trabajo pues nos realizan, que es para definir un puesto en una empresa, ¿ok? Para ver si cubres con los requerimientos para poder entrar en cierto puesto. Ahora, la entrevista clínica, que es la que normalmente cuando nosotros vamos al doctor, nos dice el doctor, has tenido náuseas, has tenido dolor de cabeza, ¿ok? Es de salud. La encuesta es la más comúnmente usada en la investigación, pues es aquella que nos va a dar datos. ¿Qué datos? O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos perros en 2019 fueron dados en adopción, pues la encuesta me va a dar esos resultados, ¿ok? Esto lo llamamos encuesta. Ahora, la periodística, esta nos cuenta un hecho, que atropellaron a fulanito de tal. Pues tengo que investigar ahí las personas que vieron, me digan, no, pues a qué hora fue, cómo sucedió, ¿ok? De eso se encarga la periodística. Ahora, vamos a hablar de los tipos de cuestionarios que hay, porque dentro de una entrevista pues se realizan cuestionarios. Existen diferentes tipos, entre ellos están los estructurados, los semiestructurados, los no estructurados. Si tenemos en cuenta el medio de exposición de la encuesta, tenemos el cuestionario electrónico, que es normalmente el que se realiza en plataformas virtuales, o de manera en línea. El impreso, que es el más usado, que es normalmente pues el que tenemos en una hoja, es escrito, y nosotros pues lo tenemos de manera física. Si tenemos en cuenta el tipo de entrevista a realizar, pues está el cuestionario para un encuentro directo, que es cuando pues yo estoy entrevistando a una persona, tengo a una persona enfrente, le estoy diciendo, pues qué es esto, qué es el otro, ¿ok? Ahora, el cuestionario para autoentrevistarse. Ahora, yo le voy a hablar, no sé, a una cámara o a un grupo de personas, yo voy a formular preguntas para contestarlas y de esta manera, pues, darle a conocer a las personas, pues, información que yo sé. Normalmente esto lo podría ver en una conferencia, por ejemplo. Ahora, está también si tenemos en cuenta la cantidad de asuntos que se van a abordar, pues está el monotemático, que trata un solo tema, el multitemático, que pues obviamente como lo dice, multi, de muchos temas, muchas variaciones. Y dentro de estos cuestionarios, ahora que ya vimos los tipos de cuestionarios que existen, tenemos las preguntas, que son pues las herramientas que vamos a utilizar para poder obtener la información que necesitamos. Las preguntas pueden ser abiertas, que son aquellas en las que nosotros nos podemos explayar, vaya. Podemos decir, no, pues es que no sé, si me preguntan qué es una impresora, pues yo voy a decir, es la impresora, es un aparato que me sirve para poder convertir archivos en línea o digitales a impresos, ¿ok? Entonces yo ya estoy explayando, estoy dando mi punto de vista de mi experiencia, ¿ok? Las preguntas cerradas son aquellas en las que normalmente pues utilizan incisos, que el entrevistador define las posibles respuestas, y el entrevistado pues debe de elegir dentro de limitado número de respuestas. Y después tenemos la mixta, que normalmente son preguntas que te permiten explayarte, pero a la vez tienen pues ahora sí que tienen limitante, pero a la vez te permiten abrirte, pues son preguntas de sí o no, pero normalmente van acompañadas de un porqué. Por ejemplo, si yo te pregunto,
¿consideras necesario la pavimentación de la calle fulanita de tal? ¿Por qué? Ok, esa pregunta, considero sí o no. Y después, ¿por qué? El por qué es el que me va a dar el paso para que esta sea una mixta, pues ya va a partir a hacer una pregunta abierta ahí. Pero también tiene la parte cerrada, que es el sí o el no. Y con esto concluyo mi presentación de la entrevista. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. Todos estos elementos son básicos para poder realizar una entrevista y es necesario que entendamos que es necesario utilizarlos y saber utilizarlos, pues en el momento en el que nosotros realizamos una investigación debemos de poder dominar la entrevista, pues es uno de los mejores medios por los cuales nosotros podemos obtener información y de primera mano. Gracias por ver y esto sería todo de mi parte. Adiós.